Bueno, continuamos con el problema número 7. Nos indica del circuito mostrado, se solicita completar el balance de masa. Bueno, esto es un problema, un ejercicio de molienda, en donde vamos a hacer balance de masa, ¿no? Entonces aquí lo interesante o lo primero que se tendría que hacer es dividir a cada flujo por puntos, ¿no? Para poder nosotros aplicar las fórmulas o las ecuaciones que se usan en ese tema, pero en cada punto, ¿no? Porque van variando. Nosotros acá tenemos un ciclón, un molino, una bomba, ¿no? Entonces acá vamos a ver que el porcentaje de sólidos en ese punto no es el mismo del porcentaje de sólidos en ese punto, ¿no? Entonces por eso es importante que nosotros pongamos, por ejemplo, que este sea el punto uno, el alimento fresco, la descarga del molino que sea el punto 2, eh, el underflow del ciclón que es el punto 3, el alimento del ciclón que es el punto 4 y el overflow del ciclón que sea el punto 5, ¿ok? Luego, nosotros vamos a usar las ecuaciones, pero vamos a usar y vamos a trabajar primero en el punto uno. ¿Por qué en el punto uno? Porque si nosotros nos damos cuenta, en el punto uno nos dan 4 datos y nos dan el tonelaje, las toneladas métricas secas por hora que se procesan, ¿no? Y como tenemos 4 datos y nosotros 3 datos, podríamos calcular y determinar algo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí en uno, vamos acá también tenemos la carga circulante, ¿no? Tenemos la carga circulante. Entonces, en el punto uno, el caudal de pulpa es igual a el caudal de sólidos, que es el tonelaje, entre la densidad del sólido, más el caudal de agua, que es el tonelaje, por la dilución, que no es otra cosa que 100 menos el porcentaje de sólidos, entre el porcentaje de sólidos. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice que el tonelaje es 139.53, en ese punto 139.53, entre la densidad del sólido. La densidad del sólido, la verdad específica, es 3.19 más 139.53 por 100 menos el porcentaje de sólidos. El porcentaje de sólidos nos dice que es 31%, nos da de dato en el cuadro. ¿Ok? Entonces esto se puede calcular y nos va a dar un valor de 354.3 metros cúbicos por hora. ¿Ok? 354.3 metros cúbicos por hora. Entonces ya tenemos el caudal de pulpa, ¿no? Ya tenemos el caudal de pulpa. Eh, pero, pero, el caudal de pulpa acá está expresado en galones por minuto. Nosotros tenemos en metros cúbicos por hora. Bueno, el factor para pasar de metros cúbicos por hora a galones por minuto es multiplicando por 4.4 y eso nos saldría 1560.12. Entonces, nosotros pondríamos acá que acá el caudal de pulpa es 1560.12, ¿no? Punto 1. ¿Ok? Y luego el caudal de agua, nosotros vamos a calcular el caudal de agua que va a ser igual al tonelaje de pulpa menos el tonelaje. Pero el tonelaje de pulpa se expresa como 100 por el tonelaje entre el porcentaje de sólidos. ¿Ok? Ahora, como el tonelaje es 139.53, el porcentaje de sólidos es 31, entonces menos 139.53, eso nos va a dar el valor de 310.56. 310.56 en metros cúbicos por hora. Y bueno, en galones por minuto lo mismo, ¿no? Por 4.4 y nos saldría el valor de 1367.52. Entonces, nosotros ya tenemos calculado eh, el, las dos casillas que faltaban, que son el caudal de pulpa y el caudal de agua en el punto uno, ¿no? En el punto uno. Entonces, lo que hacemos simplemente es completar aquí, que sería 1367.5. Ahora, en el punto 2,
vamos a tener lo mismo, el caudal de pulpa va a ser igual, caudal de pulpa va a ser igual al tonelaje entre la densidad del sólido más el caudal de agua, que va a ser igual al tonelaje por 100 menos el porcentaje de sólido entre el porcentaje de sólido. Aquí nosotros en el punto 2 no tenemos el tonelaje, nosotros no tenemos el tonelaje, pero nosotros sabemos que cuando acá entra un alimento fresco, lo que sale por el over también es ese alimento fresco. O sea, que si aquí nosotros sabemos que 139.53, aquí también es 139.5. ¿Ok? 139.5. Y este es el over. Y como tenemos la carga circulante es la relación del under entre el over. Entonces, si el over es 139.5 y nuestra carga circulante es 2.61, entonces el under va a ser 139.5 por 2.61, que eso nos da un valor de 364.17 o 364.2. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos el under, ese tonelaje que está entrando aquí, va a ser el mismo tonelaje, porque acá no hay desaparición de materia, o sea, si entra en el molino, está cerrado, entonces si entra una masa, un tonelaje de mineral, el mineral que va a salir, obviamente con una granulometría más fina, pero va a ser la misma masa, por lo que el tonelaje va a ser el mismo, y aquí también vamos a tener 369.2, ¿ok? Acá también 369.2, ¿ok? Ahora, si nosotros vemos que aquí está saliendo, o sea, acá está entrando 369.2 y aquí está entrando un alimento con carga fresca que, que está alimentando, o sea, se están uniendo, entonces lo que va a entrar como alimento va a ser simplemente que la suma, ¿no? 369.2 más 139.53 y eso nos da 503.9, ¿ok? Ahora, entonces, en el punto 2 simplemente usamos el caudal de pulpa es igual al tonelaje es 369.2, entre el porcentaje de sólidos, que es 83.5, ¿ok? 83.5, eh, y la densidad del sólido, que es un valor de 3.19. Si no damos cuenta, en todos los puntos es el 3.19 porque es el mismo mineral, obviamente, ¿no? Entonces, el caudal de pulpa, vamos a obtener que en galones por minuto es 819.53 o punto 5, ¿ok? Y el caudal de agua, que es el otro punto que nos falta, va a ser igual al tonelaje de pulpa, que es 100 por el tonelaje entre el porcentaje de sólidos menos el tonelaje, ¿no? Entonces, ahí tendríamos el caudal de agua. Y vamos a obtener un valor de 316.8. O sea, el caudal de agua va a ser 316.8 galones por minuto. ¿Ok? Entonces, ya tendríamos estos valores de 819.5 y 316.8. ¿Ok? 316.8. Bueno, ya. Ahora nos iríamos al punto 3, ¿no? Al punto 3 que sería este punto de aquí. En este punto de aquí, el caudal de pulpa, de la misma manera, usamos eso porque eso es lo que nos falta, ¿no? El caudal de pulpa y el caudal de agua. Entonces, el caudal de pulpa va a ser como ya tenemos el tonelaje, de la misma manera se puede calcular ya. Entonces sería lo mismo. Tonelaje 364.2 entre 300.19 más 364.2 por 100 menos el porcentaje sólido es 87, entre el 87 y nos va a salir que es un caudal de pulpa de 742.8 galones por minuto y un caudal de agua de 364.2 galones por minuto. ¿Ok? No, perdón. Acá nos sale 239.8 galones por minuto. ¿Ok? Entonces aquí ya tendríamos el caudal de pulpa y el caudal de agua. ¿Ok? 742 pulpa, 742.8
y aquí 239.8. Entonces ya tendríamos eh, para llenar esos cuadraditos, que es lo que nos falta del caudal de pulpa y el caudal de agua, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahora nos iríamos al punto 4, ¿no? Ahora nos iríamos al punto 4, que sería de la misma manera eh, para calcular también, solo que en el punto 4, como había mencionado, ese tonelaje se calculaba como la suma de el tonelaje en el punto 1 más el tonelaje en el punto 2, ¿no? Y eso es 503.9. Ahora, el caudal de pulpa, como ya tenemos el tonelaje, sale de la misma forma. Tonelaje entre densidad de sólido más tonelaje por 100 menos porcentaje sólido entre porcentaje sólido. Porcentaje sólido es 56.8. Bueno, entonces el caudal de pulpa nos va a salir 2.382.8 galones por minuto. Y el caudal de agua nos va a salir igual a 1.687.1 galones por minuto. O sea, es repetitivo, ¿no? Es repetitivo, pero bueno, eso es lo que requieren. 1382, acá 1687. Ya, ok. Ahora, nos vamos a ir ahora al punto 5. En el punto 5 también de la misma manera. En el punto 5 también de la misma manera, el caudal de pulpa sería igual al tonelaje. En este caso el tonelaje es 139.5 entre 3.19 más 139.53 por 100 menos el porcentaje sólido es 31. ¿Ok? 100 menos 31 entre 31. Y eso nos saldría un caudal de pulpa de 1560 y acá un caudal de agua de 1367. Con eso nosotros ya, ya tendríamos todos los cuadritos llenos, ¿no? Acá el consumo de agua simplemente sería la diferencia, ¿no? El agua que está en este punto de aquí, ¿no? Que sería el agua en este punto menos el agua en este punto, ¿no? 71, algo sale por ahí. Entonces simplemente restar el agua que está acá menos el agua que está acá. Y eso sería el agua que hay en el molino, ¿no? Eso es el agua consumida. Y de acá de la misma manera. Pero aquí son como parecidas, ¿no? Son como parecidas. Y bueno, acá sería simplemente la suma, ¿no? El agua que entra aquí más el agua que entra acá. Sumamos estas aguas. Bueno, se puede hacer porque ya tenemos acá el agua y acá también tenemos el agua. Y aquí nos tendría que dar, o sea, sumamos estas aguas y vamos a tener un agua, ¿no? Que es el agua de la suma. Y lo restamos menos esta agua que tenemos aquí y eso sería como la diferencia del consumo de agua. ¿Ok? Y bueno, eso sería el ejercicio número 7. Ahora en el ejercicio número